Bueno, entonces voy a presentarme rápidamente, también en honor a todo lo que ya nos han compartido las compañeras y los compañeros. Gracias también a quienes se están uniendo. Bienvenidas, bienvenidos. Qué bueno tener entre más mejor, siempre digo. Todos los comentarios, más preguntas, más observaciones, siempre es bienvenido. Y bueno, justamente un poco de mi lado, yo también soy de la carrera de Ingeniería Empresarial de la Politécnica Nacional. Ahí me gradué en el pregrado. Posteriormente estuve haciendo una maestría de innovación, emprendimiento y tecnología en Grenoble, en Francia. Después estuve trabajando en Alemania por algunos años como gerente de inversiones para startups en temas de salud digital, junto con corporaciones como farmacéuticas, hospitales y reaseguradoras. Y posteriormente me lancé de nuevo al ruedo a ser emprendedora. Ya había hecho eso antes cuando estaba ya en la Politécnica y volví a hacerlo esta vez ya desde otra perspectiva, digamos así, y me lancé a hacer un emprendimiento de economía circular junto con compañeros de la carrera de Ingeniería Electrónica, de Sistemas, también de la Politécnica, y nos lanzamos a Chile. Empezamos allá a hacer una plataforma de economía circular, la cual nos fue muy bien, nos fue relativamente bien al principio, tuvimos bastante acogida, ganamos el primer lugar de la aceleradora de Startup Chile, nos permitió avanzar muchísimo en lo que estábamos haciendo. Hicimos unos sensores con Internet of the Things para poder incorporarlo como parte de trazabilidad de nuestro negocio, además de la plataforma que le estábamos creando, ¿no? Entonces estuvo interesante el proyecto. Lamentablemente por cuestiones de la pandemia tuvimos que venderlo. Ahí nos compró un competidor y ya nos dejó afuera del mercado, pero al mismo tiempo nos ayudó muchísimo a aprender muchas cosas y aprender también qué teníamos que hacer mejor para la siguiente vez. También eso me permitió ayudar o permitió mucho más enfocarme en la parte de producto. Sí, entonces a raíz de eso volví a Ecuador y me dediqué ahora a trabajar como consultora en la empresa de ThoughtWorks, que prácticamente es una empresa consultora de software que tiene una de las sedes aquí en Ecuador, pero ellos ya se desarrollan en más de 17 países. Su fuerte es todo lo que es de temas de transformación digital, asesoramiento hacia poder incorporar software en sus empresas. Sí, actualmente tenemos solamente clientes de Estados Unidos y Canadá en la sede de Ecuador, y tenemos un equipo de más de 200 personas en todas partes del Ecuador, lo cual es maravilloso porque contamos con mucho talento. Y bueno, es un poco tal vez de mi lado, hay comentarles que igual creo que más allá de el recorrido, creo que son de todas las lecciones aprendidas, de todos los consejos pedidos, de toda la gente que mal o bien nos pudo ayudar en ese camino, que nos dio ese poquito de experiencia que es lo que voy a compartirles el día de hoy. Y también un poco de esa formación, que así como ustedes están en este momento sentados aquí a las 7 de la noche recibiendo clases después de una larga jornada seguramente de trabajo, como suelen ser los lunes, asimismo nos ha tocado, creo que a todos y a todas, justamente poder esforzarnos para aprender, y más aún en esta línea. Creo yo que todo el tema de innovación y todo el tema de tecnologías, pues lamentablemente o afortunadamente, está en constante evolución. Entonces, lo que ustedes aprendieron el día de hoy o lo que van a ver el día de hoy, seguramente en 2 semanas va a ser diferente, y en 2 años, mejor dicho, va a ser 100% diferente. Así que eso es lo que nos lleva siempre a querer conocer mucho más, y nunca se queden con lo que una persona les diga. Siempre continúen observando, continúen aplicando y continúen conociendo mucho más. Así que bueno, es un poco sobre mí. Gracias, Roberto, también. Qué lindo tenerte por acá. Gracias por acompañarnos. Y bueno, en este momento les voy a compartir una presentación que tenía preparada. Permítanme un segundo. Ya, ahí estamos. Me parece que pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que abarca muchas cosas de las experiencias que les puedo contar, que es la creación de productos innovadores desde las startups, que llamamos a los emprendimientos de base tecnológica, y a las empresas o corporaciones muchas veces, que creemos que pueden ser mucho más ágiles, pero no siempre es así. Bueno, esta definición de innovación me gustó muchísimo. Hay diferentes tipos de definiciones. Creo que hay varios autores que pueden ser muy conocidos, pero esta es la que más me gusta y realmente no tiene un autor fijo, pero sí me encanta cómo lo condensa, cómo lo resume.
Y básicamente lo que dice es que la innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. ¿Sí? Entonces, ahí lo interesante es que trata de ver que la innovación no es solamente lo que podemos entender en nuestros estudios o podemos entender en nuestro lado profesional, sino que hay diferentes tipos de innovaciones. Hay un libro que les invito mucho a leer, si a ustedes les gusta el tipo de innovación, por ejemplo, social, ¿sí? Que se llama Yugath. Después les puedo comentar ahí cómo se llama el libro, pero habla justamente de esa frugalidad de la innovación. ¿Sí? Es un libro maravilloso que habla justamente de cómo se aplicaba la innovación en India, ¿ya? Y justamente uno de los ejemplos de esa frugalidad, en este caso aplicado a otra parte del mundo, en este caso África, es este lindo y maravilloso proyecto que se llama Hyper Water Roller, en donde precisamente aplicando todo lo que ya vamos a ver en un momento en temas de desarrollo de producto, podemos realmente agregarle valor a las personas. Y ese es el fin cuando hablamos de producto, cuando hablamos de innovación. ¿Qué podemos hacer mejor? ¿Sí? Pero ¿para qué queremos hacer las cosas mejores? No para complicarnos más, no para hacer que las cosas sean más caras o para generar incluso un valor económico, sino realmente porque queremos solucionar más a fondo esa problemática, ¿no es cierto? Queremos hacer algo, ¿no? Y generar una mejor calidad de vida en el mejor de los casos si estamos hablando de una innovación social, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este caso es particularmente interesante porque al darse cuenta de que muchas personas, especialmente mujeres, debían transportar el agua de un lado al otro, ¿sí? Grandes cantidades, se dieron cuenta que hay una manera simple de cambiar el formato de cómo estamos viendo las cosas, agregarle ciertos accesorios y hacer que sea mucho más práctico poder llevar grandes cantidades de agua. Antes lo que hacían era llevárselo al hombro, a la espalda. Y si bien es cierto, eso no resuelve el problema, la causa principal, que es que deberían tener agua en sus comunidades y no tener que transportarse. Al final esa sería la solución máxima, ¿no es cierto? Pero para ello conlleva diferentes variables. Creo que para eso todos estamos conscientes de que no es tan fácil cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí podemos hacer algo para cambiar cierta parte de su realidad. ¿Sí? Aquí un claro ejemplo de ello. Por supuesto, cuando quiero hablar del desarrollo de productos de startups y de compañías, pero algo que tenemos que tenerlo sumamente claro es qué es una startup, ¿sí? Y cómo ellos han aplicado y cómo han hecho que algunas startups sean bastante escalables. Por ejemplo, una startup es todo aquel emprendimiento que tiene un modelo de negocio escalable, ¿ya? No es lo mismo un emprendimiento. Por ejemplo, alguien puede decir, es que yo me quiero hacer un restaurante. Perfecto, eso es un emprendimiento, pero no es una startup como tal. La startup aplica tecnología exponencial para poder hacer ese crecimiento que no sea lineal, sino más bien que permita crecer y escalar mucho más rápido, ¿ya? ¿Y cómo lo logra? A través de la tecnología, ¿ya? Muchas veces van a ver que hay muchas startups, casi una gran mayoría, que están asociadas a plataformas, aplicaciones web, etcétera. ¿Por qué? Realmente es al nivel en el que esté la industria. En este caso, por ejemplo, en Ecuador, nosotros estamos a un nivel en donde todavía necesitamos, por ejemplo, pasarelas de pago, ya que sean mucho mejores, que estén mejores, con mejores características, etcétera. Y aplicaciones como, por ejemplo, Tipti, ¿sí? Una aplicación que tal vez ya lo conocen, ya lo utilizan. Entonces, es una aplicación en donde nos permite pedir nuestras compras, a alguien le llega ese requerimiento, esa persona hace las compras y luego nos llega a la casa, ¿sí? Pero por detrás hay toda una serie, hay todo un ejercicio, podríamos llamarlo así, de desarrollo en donde vamos a necesitar diferentes consideraciones. Y más aún, es un producto que, créanme, a pesar de que uno cree que está hecho para todo el mundo, tiene segmentos definidos y así es como debería estar, porque no para todos va a servir esta aplicación. Mucha gente va a decir, no, yo prefiero siempre ir a comprar mis frutas y las verduras. Yo jamás voy a dejar que otra persona elija la sandía o las frutas, ¿no es cierto? Pero para otras personas, en cambio, no tienen otra opción. Realmente no tienen tiempo, necesitan o simplemente a veces se les complica ir con sus hijos, con los más pequeñitos, ir a comprarles todo, una odisea. Entonces, sí resulta un beneficio y un valor para cierto tipo de segmentos. Pero no es la única, ¿ya?
Acá en el país nosotros tenemos 278 startups, tanto dentro como fuera del país. No son las únicas que están avanzando y es más, no es desde el inicio de la pandemia que se han dado, esto ya va décadas, ¿sí? Desde 1990 podemos hablar de que las startups empezaron a generarse, digamos, de manera más frecuente en Estados Unidos a través de la era .com, ¿no es cierto? Y después, incluso más, cuando algunas empezaron a tener valoraciones impresionantes y después empezaron a haber adquisiciones también aún más grandes, se generó este boom de las startups, ¿sí? Que como digo, básicamente vamos a encontrarlas en diferentes aspectos, en áreas como fintech, que es una de las más fuertes, es de las primeras que se tiene que establecer en un país para poder generar una base sólida, financiera, más ágil, porque nuestros bancos lamentablemente son muy lentos, entonces no va a ayudar eso a que generemos un ambiente que continúa, que en este caso sería el e-commerce como segunda fase, en donde genera un ambiente mucho más comercial para poder hacer diferentes transacciones. Luego tenemos, por ejemplo, Business Solutions, que ya va hacia áreas más de empresa a empresa, ¿sí? Hablamos también de Health Tech, que básicamente es todo el tema que, de nuevo, igual, otro dinosaurio también son los hospitales, las clínicas, ¿sí? Que no quieran innovar, ojo, sino que para ellos la innovación no va a resultar una solución si lo que están haciendo en este momento funciona. Y ustedes se han topado también probablemente con eso. Dicen, mire, es que vas a salvar 10 vidas más. Sí, pero es que como estoy bien. O sea, no hay el problema realmente, ¿sí? Entonces, pensemos también justamente hacia dónde va esa innovación y hacia quién y en qué momento va a rendir frutos también. PropTech y EdTech también son dos áreas que, si bien es cierto, todavía están a un nivel un poco más avanzado, cuando ya hay un poquito más de avances en la tecnología, suelen tener mejores resultados. Y logística es una de las bases, al igual que FinTech, para poder generar esa conexión entre tengo una pasarela de pagos o tengo una aplicación que es ágil para préstamos, etcétera, y tengo un servicio de logística bastante, con una muy buena infraestructura, bastante sólido, que me permita tener un e-commerce y me permita generar también una economía digital mucho más desarrollada. Bueno, y tenemos otras áreas, ¿no? Entretenimiento, transporte, recursos humanos, legal tech también, que es otra de las áreas de los grandes, digamos, dinosaurios que no quieren cambiar. También existen acá muchas startups que están trabajando justamente en poder hacerlas más ágiles o poder solucionar un problema en particular. Aquí un poco les presento, sobre todo para que lo puedan revisar después, ¿sí? Creo que le voy a compartir igual este material tanto a Roberto como a Antonio. Creo que es maravilloso podernos dar cuenta de todo lo que se está haciendo en el país y que tiene diferentes aristas, ¿sí? Entonces, podemos darnos cuenta que hay diferentes áreas. Aquí está, por ejemplo, un poco cuáles fueron las que se ingresaron, cuántas nuevas startups ingresaron, en qué áreas están localizadas. Algunas no están, por ejemplo, acá en el país, ¿sí? En qué estado están, en un producto mínimo viable, por ejemplo, ya están en un market fit, están a un nivel de scale, es decir, que ya están escalando diferentes países probablemente, y algunos que ya están en una madurez, que ya llegan incluso a dejar de llamarse startups, ¿sí? Aquí podemos tener un poco más de información y de estadísticas, lo cual me parece interesante porque algunas topan justamente hacen esa aliación entre su conocimiento técnico, que puede ser biotecnología, por ejemplo, y aplican a diferentes áreas. Nosotros trabajábamos con muchísimas startups de biotech en donde todos sus fundadores eran PhDs, absolutamente todos, ¿sí? Entonces, y eso es algo interesante porque a veces se considera que las startups son cosas como de una cierta edad o una cierta característica o un cierto grupo, y no es así. Realmente, por ejemplo, en Alemania, en toda Europa se veían muchísimas startups que llegaban a la madurez precisamente porque sus fundadores ya habían pasado por experiencia en la industria, por diferentes conocimientos, todos ellos incluso eran PhDs o eran doctores, dependiendo del área, y eso ayudaba muchísimo a que después pudieran levantar capital, ¿ya? Bueno, es un poco para entender cuando hablamos de startups y sobre todo conocer qué está pasando en el país. Creo que es algo que siempre debemos preguntarnos qué más podemos aportar, qué más estamos haciendo. Y desde luego tenemos el otro lado, las corporaciones, ¿no es cierto? ¿Qué están haciendo las corporaciones? ¿Qué están haciendo en este momento las empresas? Por supuesto, las primeras en reaccionar a esta gran ola de cambios
los bancos. Esto ya lo estuvo haciendo Banco del Guayaquil hace algunos años atrás, no es algo nuevo. Banca Móvil creo que es de las más fuertes en este momento. Banco del Pichincha, a pesar de todos sus malos momentos, podemos llamarlo, sigue siendo una plataforma en donde tú puedes ir a comprar el pan, literal, o puede venir alguien, un electricista, y te dice, no, págueme por de una, o págueme por la transferencia bancaria. Es una realidad que estamos viviendo. Sí, en otros países, por ejemplo, no era nada nuevo, ya se podía pagar. En China todo se pagaba con WeChat hace ya más de 20 años, o 30 me parece. Entonces ya es algo que se estaba viviendo en otras partes y que está llegando acá, solo que lo bueno de acá es que ya llegamos con ese conocimiento adquirido, así que nos ahorramos esos altos y bajos, digamos así. ¿Qué pasa? Acá un poco de la estadística que me parece interesante, que es de un reporte de McKinsey del 2019, ojo, antes de la pandemia. ¿Qué pasaba con la innovación en las corporaciones? Ellos hacen un estudio y se dan cuenta que, bueno, después de todo lo que ha pasado en los últimos años, la última década, y más aún en los últimos 2 años, el 80% veía que su modelo de negocio iba a estar en riesgo, iba a ser cambiado, iba a venir un nuevo competidor y podía ser cambiado por otra competencia, ¿no? El 84% consideraba que el éxito del futuro dependía de la innovación. Así de fuerte. Imagínense cuando estamos hablando más del 80%, ya podemos decir que es algo que prácticamente la gran mayoría lo considera como un punto importante, y no es de sorprenderse. Muchas de las empresas tienen sus departamentos de innovación, algunas de ellas no localizadas aquí en Ecuador, lamentablemente, pero sí las tienen, ¿sí? Y apenas un 4% no definían a la innovación como una prioridad estratégica. Ya sabemos cuáles van a ser las que van a cerrar después, este 4%, ¿no? Y no lo digo porque, digamos, sea algo negativo, ¿no? Más bien es algo que cuando ya los mismos líderes, los mismos ejecutivos que están en una posición de decisión no consideran a la innovación, al desarrollo de nuevos productos como una prioridad, sabemos que algo está mal. Y esta vez quiero que todos participemos, porque si no, solamente voy a ser yo quien habla, y si no, aquí no hay chiste, como sabemos decir bueno, también me olvidé de contarles, también doy clases en la Cámara de Comercio de Quito, marketing digital y negocios digitales, y es maravilloso. También estamos en un programa de emprendimiento con mujeres emprendedoras y con la Embajada de Estados Unidos. Y siempre hacemos esta pregunta, y me encanta porque nos hace pensar en algunas cosas. ¿Qué es primero? ¿Sí? Así como la pregunta de qué es primero, el huevo o la gallina. Esto es un poquito menos filosófico, pero igual de importante. Y quiero que por favor todos nos pongan en el chat de Zoom por cuál va, idea o producto. ¿Qué es primero para ustedes? La idea de que, bueno, voy a hacer un tipo de máquina, por ejemplo. Ahí una compañera decía, tengo una idea, todavía no sé cómo hacerlo, pero tengo la idea. Otra persona puede decir, no, yo ya tengo los drones, solamente necesito llevarlos al mercado. Eso es todo. Ya, muy bien, Roberto nos dice la idea, Tamara nos dice la idea, Alex idea, Vanessa idea, todos idea. Ya, Fernando dice, depende del tipo de innovación, interesante respuesta. Pablo nos dice producto, ya tenemos a alguien en el equipo de producto. Nadie más está en el equipo de producto, veo. Amanda nos dice depende, ya, interesante. ¿Quién da más o quién da menos? Creo que ahí estamos casi todos. Bueno, la respuesta a esta pregunta es ninguna de esas dos. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en que tengo que tener la idea, ya sé lo que quiero, o sea, ya tengo una idea más o menos clara y la voy a hacer, no es por ahí. Cuando decimos, es el producto, yo ya tengo los drones, saqué de tesis eso y solamente me toca vender, saber por dónde va y lo vendo, tampoco. Creo que esa es la peor, de hecho. ¿Por qué? Porque nos arriesgamos a que solo porque yo sé hacer algo, el público me va a comprar. Y eso no tiene nada que ver. Lo primero es la necesidad. Ojo que no es la necesidad de uno por emprender, ¿sí? Es que tengo la necesidad porque me despidieron del trabajo y necesito llevar ingresos a mi familia. Por supuesto, ese es un interés, pero la necesidad, me refiero a la necesidad del usuario, del cliente, al final de cuentas. ¿Sí? Entonces, todo tipo de producto, sea para corporaciones o sea para startups, y se los puedo decir porque hemos estado haciendo también antes de lo que hicimos en Chile, hicimos un par de acá y nos fue
mal, y ahora entiendo por qué, cuando hicimos en el 2013 una startup de impresión 3D. Imagínense, en el 2013 queríamos tener que todas las familias ecuatorianas tengan una impresora 3D en sus casas. Yo creo que ninguna tiene, no sé, si alguien tiene, me corrige y me sentiría muy feliz, pero no creo que nadie tiene una impresora 3D en sus casas, porque no era por ahí por donde teníamos que ir, ¿sí? Y ahora me doy cuenta, cuando trabajamos con corporaciones grandes, incluso ellas les cuesta muchísimo adaptarse, pero se dan cuenta de que han perdido millones de dólares. Estamos hablando de varios millones de dólares solamente porque no se enfocaron a la necesidad del cliente, sino se enfocaron a lo que ellos saben hacer, ¿ya? Y no se dan cuenta que las necesidades de los clientes cambian con el tiempo, no son las mismas. Entonces, eso le pasó a Kodak. Creo que todos sabemos y nos acordaremos, ¿no?, de lo que pasó cuando todos teníamos que ir a revelar las fotos. Kodak tuvo la oportunidad de oro de poder cambiar, pero ellos dijeron claramente que no lo iban a hacer porque ellos no consideraban que el público iba a querer tener una foto digital. Lo que no se dieron cuenta es que lo que quería la gente, la necesidad por detrás, no era la parte digital, que no es que ellos querían ver la foto, ellos querían ver cómo salió la foto. Y por eso es que corríamos a ir a revelar las fotos y queríamos tenerlas ahí. Al final de cuentas, no queríamos una foto en donde salimos chuecos, dañados, que no salió la tía, que salió mal, la luz no salió bien, etcétera. No, había muchos dolores de cabeza, que lo llamo yo. Y por eso, cuando llegó la era de las fotografías digitales, eso cambió todo, ¿ya? Lo mismo pasa acá, ¿sí? No importa que tenga que ser un producto digital o un producto tradicional, igual tiene que partir de la necesidad. Y este ejemplo, tal vez olvídense de mi nombre, tal vez no se acuerden de mi cara, pero no se olviden de esta fotografía, ¿ya? Esta fotografía es tan clave porque nos muestra el claro ejemplo que hemos visto una y otra vez. Cuando nosotros vemos esta fotografía, ¿qué es lo que vemos? Una vereda, un parque y un camino de tierra. ¿Por qué es este camino de tierra? Porque la gente pasa por ahí, ¿no es cierto? Es la típica que cuando uno pasa y pasa y pasa, hace que se vuelva un camino de tierra y prácticamente ya es un sendero, ¿no? Si la gente, en este caso los de obras públicas, los ingenieros o las ingenieras civiles o quienes hayan estado a cargo de esta obra, se hubieran detenido un par de horas, se hubieran dado cuenta, solo bajo la observación, que aquí había un colegio, no sé si se alcanza a ver. Y acá, bueno, no nos ve la fotografía, pero imaginémonos una estación de bus. ¿Qué pueden ustedes imaginarse que pasaba? La gente se bajaba del bus, de la estación de bus, y lo que hacía, su necesidad es, tengo que ir rápido, tengo que llegar antes para no atrasarme. Entonces, ¿cuál es la distancia? Sabemos, ¿no? La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, ¿ya? Si ellos se hubieran detenido solo un par de horas, se hubieran dado cuenta que la gente tenía la necesidad de llegar más rápido a su destino, ¿ya? Pero no, ellos pensaban, bueno, una vereda, claro, la vereda es de esta forma, ¿sí? Va de forma recta o va de forma cubriendo, digamos, toda la parte perimetral del parque. Perfecto, esa es la vereda, listo, pero no cumple con su misión. Al final, de las 100 personas, pongámonos números redondos, que pueden ir diariamente, apenas 20 pasaban por la vereda y 80 pasan por acá. Ahora les pregunto, ¿ustedes quieren hacer un producto o un proyecto innovador en donde solo 20 personas utilicen o donde vayan las 80 personas? No digo que tengamos que elegir entre lo uno y lo otro. Se pueden hacer las dos, al final de cuentas, ¿ya? Pero sí, definitivamente aquí nos está faltando ese producto, nos está faltando esa vereda, ¿ya? ¿Y por qué? Porque no nos fijamos, porque no observamos, porque no preguntamos, porque hacemos la ideación en base a lo que uno cree, a nuestras hipótesis, ¿ya? No digo que no hay que plantearse hipótesis, de hecho creo que básicamente lo que uno tiene que hacer sí o sí es plantearse hipótesis y bajo la experimentación es cuando, y ahora que ustedes están en esta maestría, creo que ustedes van a dominar aún más el tema de la experimentación, puedan ustedes justamente poner a prueba estas hipótesis y en base a eso, los resultados, ¿sí? Ir creando ese producto necesitado. Pero ojo que no es lo mismo la necesidad que el deseo. A mí siempre me decían, Diana, es que yo les pregunté a mis clientes qué quieren. Y ellos me decían, domicilio gratis, quiero que sea más barato, quiero... Claro, es que ellos te van a decir lo que ellos quieren, ¿ya? Y lo que ellos quieren no es lo que ellos necesitan, ¿sí?
Yo siempre les doy este ejemplo que me parece interesante de Henry Ford. Henry Ford decía, él fue el pionero de los vehículos, ¿sí? Él decía, bueno, si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, ellos me hubieran dicho un caballo más rápido, ¿no es cierto? Entonces, es claro, porque ellos quieren, en esa época no se hubieran imaginado del alcance de un vehículo, de un carro, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la necesidad que está por detrás? La necesidad de eso es llegar más rápido, ¿sí? Ellos no dijeron quiero un caballo más cómodo o quiero un caballo con más capacidad para llevar a más. No, ellos solo decían quiero un caballo más rápido. Entonces el deseo es la primera capa, la necesidad es la segunda capa que está por detrás del deseo. Entonces, como emprendedores, como emprendedoras, como investigadores, tenemos que justamente entender esas necesidades para que después nuestros proyectos, nuestros productos puedan llegar a esa necesidad. Sí, ojo, porque si eso hubiera hecho caso a Henry Ford, hasta ahora estuviéramos con caballos, probablemente, ¿sí? Porque, y incluso, imagínense qué importante y qué claro ejemplo es este, que incluso si el vehículo, si bien es cierto, en esa época el vehículo no era lo más cómodo porque incluso tenías que, te llenabas toda esta parte de hollín, o sea, era terrible, o sea, la experiencia de usuario no era la mejor, los primeros vehículos al menos que se generaron, pero cumplían con la necesidad, eran mucho más rápidos que los caballos. Si hubieran sido menos rápidos que el caballo, la gente no se hubiera cambiado, hubiera seguido con sus carruajes, hubieran seguido con sus caballos, ¿ya? Por esa razón se dio este cambio del caballo al vehículo, ¿ya? Entonces, qué importante es eso, porque si no la gente no se va a cambiar. Les va a pasar muchísimo, y no sé a ustedes si es que les dio la oportunidad, pero muchas veces dicen, no, es que yo no quiero utilizar este software, porque el Excel es perfecto. Nosotros, nuestro principal enemigo es el Excel, porque el Excel, la gente está tan cómoda utilizando el Excel que a menos que sea algo mucho más simple, no se van a cambiar del Excel a otro software, ¿ya? Pero para poder entender todo esto, para poder entender estas necesidades, ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y cómo hago para entender esa necesidad? ¿Cómo es ese proceso de creación de productos? Hay muchas metodologías. Yo les voy a indicar una que probablemente ya les hayan enseñado, probablemente ya hayan conocido, seguramente no es nada nuevo para ustedes, pero para mí por lo menos fue un antes y un después, ¿sí? Yo le aprendí esto igual en la maestría, después es una especialización solamente de este tema en Alemania, precisamente porque es tan complejo y al mismo tiempo es tan maravilloso poder aplicarlo porque uno ve los resultados y realmente siento que me hubiera ahorrado mucha plata, definitivamente, y mucho tiempo si hubiera sabido de esta metodología que es maravillosa, que se llama Design Thinking, ¿sí? Design Thinking no es nada más que pensar en el usuario, observarlo, definir qué podemos hacer por ese usuario y prototipar, iterar, mejorar y lanzar, ¿sí? Aquí tenemos una clara muestra, ¿sí? Siempre me gusta este Giphy porque es así, o sea, es el dolor. La gente ve el dolor, en este caso de Bart, y dice, bueno, ¿por qué nadie se le ocurrió hacer una pizarra digital, por ejemplo, ¿no? Y básicamente es eso, es un proceso creativo que permite crear un producto a partir de una necesidad identificada, ¿sí? Aquí hay diferentes escuelas, podemos llamarlo, ¿sí? El Design Thinking de IBM está por un lado, el Design Thinking de Stanford está por otro, y así, y también está Google con su Design Sprint, que es una versión más simplificada del Design Thinking, pero al final todos ellos aplican estas metodologías porque han visto los resultados. Y seguramente también hay otras metodologías, por ejemplo, ahí está la metodología Lean, que es algo muy parecido, pero tiene otros pasos, pero al final la base y la esencia es la misma. ¿De qué consta este proceso? ¿Sí? Consta de 5 pasos, sumamente sencillos de describir, pero bastante complejos de aplicar, ¿ya? De hecho, nosotros, por ejemplo, solamente de este tema de Design Thinking se me puede ir mínimo unas 20 horas hasta poder aplicar cada una de ellas hasta que uno puede realmente aplicarlos, porque cuando uno practica es cuando uno se lleva a la casa y se lleva el proyecto realmente cada uno de estos pasos. Pero vamos a hacerlo súper sencillo para que lo puedan descubrir también ustedes y lo puedan tal vez conocer un poco más adelante. El primero es la empatía. Qué importante, créanme, todos pensamos que hemos aplicado empatía, pero créanme después es impresionante lo que uno puede adquirir
cuando uno realmente practica alguna de las técnicas que hablamos en empatía. Una de ellas es las entrevistas. Ustedes seguramente lo van a hacer en algún proceso de sus investigaciones o ya lo han hecho en sus procesos de investigación. Otra técnica, por ejemplo, es la observación, otra es la inmersión. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la empatía no es decir, o entender solamente, sino que realmente es estar lo más cercano o inmerso en la posición de ese usuario. Por ejemplo, si nosotros hablábamos de proyectos que estaban embarcados hacia el lado de la gente que estaba en las calles, los compañeros se fueron a dormir a la calle una noche durante todo el proceso para entender por lo que tenían que pasar. A veces uno tiene una percepción de cuáles van a ser sus dolores de cabeza, cuáles son sus problemáticas, pero cuando uno va y vive eso, se da cuenta que hay otras más, que parten y que están concatenadas o que están correlacionadas, etcétera, ¿no? Entonces uno llega a entender mucho mejor ese escenario, esa jornada. A mí me encanta un ejercicio que solíamos hacer cuando nos ponían el desafío del embarazo, cómo mejoramos la experiencia de una mujer embarazada que va a las oficinas. Entonces, ¿qué hacían los compañeros? ¿Qué les hacíamos los compañeros? Todos teníamos que usar unas, dependiendo, ¿no? Sandías o papayas o cosas alrededor. Nos poníamos una especie de cinta, ¿sí? A los compañeros, imagínense. Ya. Y tenían que llevar eso durante todas las horas de clase. Más o menos nosotros teníamos clase a las 8 y salíamos a las 6 de la tarde de la especialización. Entonces, era todo el día. Entonces llevábamos las sandías y también teníamos como una especie de saquito, ¿no? Para salir al comedor de la universidad, porque si no iba a ser medio raro, pero igual ya sabían que así hacíamos nosotros un montón de cosas. Y era impresionante, fue tan impactante los resultados que los compañeros de un grupo se dieron cuenta de que era muy difícil para una mujer embarazada poder estar en un escritorio, me voy a bajar un poquito acá, porque no puedes acercarte, entonces tienes que estar así prácticamente y no es muy cómodo para esa persona, ¿no? Para ustedes también que han visto tal vez a sus esposas, a sus familiares, se han dado cuenta de la incomodidad, pero hasta que la vives es diferente. La espalda, el dolor del cuello, el dolor de la posición. Entonces ellos crearon un producto que fue maravilloso, que incluso después quisieron patentarlo, que era un mueble, nada digital, un mueble, imagínense un mueble que le permitiera a la persona, a la mamita, trabajar de manera mucho más cómoda, de una manera en que pueda tener una mejor disposición y una mejor ergonomía. ¿Ya? Entonces, algo, por ejemplo, no vas a solucionar todos sus problemas, por supuesto, pero puedes ayudar a aliviar algunos de ellos. Para eso está la definición. Una vez que haces ese proceso de empatía, está ese proceso, ok, de todo lo que descubrí, de todo lo que entendí, defino en qué me voy a enfocar. Y a partir de ahí, imagínense, es el tercer paso, ni siquiera es el segundo, es el tercero. Ahí recién viene la idea, ¿ya? Nosotros creemos que tenemos una idea ahora más o menos y ahí la vemos y vamos a lanzarla. Tampoco es por ahí. La tercera va a ser la idea, ¿por qué? Porque a partir de ese proceso del 1 y el 2, vamos a tener ideas que tienen que ver con esa experiencia, que tienen que ver con esa definición. Ahí recién entramos al proceso de ideación. ¿Ya? Entonces nuestras ideas iniciales probablemente sí estaban alineadas en estas, pero probablemente no. ¿Ya? Por ejemplo, ahí les voy a contar rápidamente el caso de mi emprendimiento, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, era maravilloso. Nosotros teníamos una idea de hacer una plataforma de economía circular en donde iba a estar ropa, juguetes, accesorios, un montón de cosas. Hicimos nuestro proceso de empatía y definición en 2 meses y nos ahorramos aproximadamente, hicimos los cálculos, como $15,000. ¿Por qué? Porque al final hicimos ideas mucho más cerradas y cuando hablamos con la gente, hicimos como alrededor de 35 entrevistas, fue espectacular los resultados. La ropa no era en Chile. ¿Por qué? Porque la ropa, ellos tienen un convenio con Estados Unidos y la ropa es demasiado barata, lo cual hace que la ropa, por ejemplo, de bebé sea muy fácil de adquirir. ¿Ya? Entonces, no tenía, y aparte la percepción, imagínense, todos coincidían en que lo primero que hacen los familiares, la mamita o el papito, es oler la ropa, ¿ya? Y por eso no querían una ropa usada. Y también porque muchos niños tenían problemas con la piel. Entonces la ropa no era para economía circular, para nuestra aplicación, ¿no? No digo que no funcione en otros casos, pero no era para nuestra aplicación. Entonces nos ahorró hacer una aplicación
Y todo el proceso y todo el tiempo nos ahorró por lo menos 6 meses de habernos equivocado y darnos cuenta en 6 meses de que no era, ¿ya? El cuarto paso es el prototipado. Sí, aquí es tan simple como que tengo una idea, la voy a poner a prueba, pero no voy a hacer toda la aplicación y después la voy a hacer a prueba. No, no tengo por qué. Es que voy a hacer la máquina. No, tampoco. Solamente pon la prueba a nivel de concepto, a nivel un poco más práctico, tal vez con madera, tal vez con materiales mucho más simples, algo lo más básico posible para que te permita hacer el último paso, ponerlo a prueba. Sí, si lo poner a prueba, después puedes repetir, ¿sabes qué? No, no era esto, vamos a la segunda idea. Ah, perfecto. Sí era eso, pero tenemos que verificar o mejorar nuestro prototipo a una segunda versión. ¿Sí? Entonces, la idea al final es justamente eso, poder generar este proceso que puede ser cíclico, es decir, podemos decir, bueno, no era eso, vamos a la idea 3, a la idea 4. Generalmente entre la primera y la segunda idea está, ¿ya? Y al final, esta metodología lleva muchos aplicativos y les voy a presentar aquí algunos brevemente. Creo que ya estoy pasada el tiempo, me corrigen, me avisa cuánto tiempo porque a veces me puedo Tenemos quedar. tiempo todavía, Dianita. Ah, ya, perfecto. Imagínense qué tan o qué importante o qué impactante puede ser aplicando esta metodología que podemos llegar a hacer. En este caso, había un hospital que tenía un problema. O sea, ellos tenían el caso de los MRIs, que eran justamente estas máquinas que estamos viendo, en donde los niños no se movían. Y como ustedes saben, estas máquinas, si ustedes se mueven un poco, ya no te lee y tienes que volver a hacer el procedimiento y te toma más tiempo. Y bueno, definitivamente el proceso se vuelve mucho más engorroso. El niño llora, se pone ansioso. Es una máquina que parece literal que o sea, hace mucho ruido, ¿no? Y aparte es oscuro la sala. Entonces, toda una experiencia negativa para un pobre niño o niña, ¿no? Se dan cuenta, hacen esto, la aplicación, de hecho creo que lo hizo Stanford, y se dan cuenta de que los niños le tenían miedo y que lo que necesitaban ellos, al final una de las ideas que salió es contarles un cuento unos minutos antes de entrar, ¿ya? Y generar esta especie de decoración para decirles que iban a entrar a un mundo submarino y que este era un submarino en donde iban a ingresar y que tienen que quedarse quietos, ¿ya? Porque iba a empezar. Entonces, generaban toda una experiencia como si fuera un juego, un parque temático, y lograron que los niños se quedaran y que pudieran hacer al final los exámenes respectivos. Ustedes me van a decir, bueno, esto solo mejora la experiencia del usuario. No, esto también se representa miles de dólares, porque imagínense cuánto tiempo se quedaban los niños haciendo 2, 3, hasta 5 veces, y en algunos casos no lograban hacerlo. Tenían que volver en otra ocasión. Los médicos terminaban, obviamente, se alargaba más su proceso, ¿sí? Y al final no lograban, o sea, era una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero también para el hospital. Con este mecanismo, al final ellos lograron que sea incluso hasta más rápido. ¿Sí? Entonces, haciendo estos pequeños cambios, aplicando estos pequeños pasos, podemos llamarlo así, se puede lograr grandes impactos, grandes cambios. Otro caso es este caso de Algramo, que es de Chile, ¿sí? Es maravilloso, ¿sí? Este es una startup que ya incluso está en Estados Unidos. La admiro muchísimo porque fue casi que en el 2015 ellos empezaron, pues tomó casi 5 años. En el 2020 salieron totalmente a diferentes países y básicamente lo que hicieron ellos se dieron cuenta de que el detergente y lo que llaman ellos los lavalosas es lo que más se consume, pero uno termina cargando eso, pero por todas partes, desde el estacionamiento, la casa, arriba y abajo, y al final eso solamente es de refill, o sea, tú puedes llevar y empezar a cargarle más, ¿no? Ellos incorporaron unos sensores para poder identificar cuando se te está acabando. Entonces, si a ti se te acaba, ellos ya saben que se te va a acabar, entonces pueden ir por tu casa y solamente tú bajas y haces el refill, ¿ya? Es interesante, pero al mismo tiempo el modelo fue tan disruptivo que Omo, bueno, se me fue, no sé si es Procter & Gamble, o la otra empresa que son dueña de Omo y de Quicks, no les compró, pero es su socio estratégico. Entonces, ellos son los únicos que pueden hacer este refill, de cierta forma. Entonces, les ha ayudado muchísimo, es un ganar-ganar, y al mismo tiempo la gente también le sale mucho mejor tener este tipo de alternativas. Un poco tal vez cuando hablamos del desarrollo del producto, no solamente es la parte de, ok,
ya tengo el producto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es también su modelo de negocio? ¿Sí? Es cómo está estructurado. Y para eso ya nos utilizan mucho los planes de negocios. Yo personalmente ya no sugiero y hasta recuerdo que tengo que decirlo, que en mi carrera me daban el plan de negocios. Creo que estaba muy caduco eso, pero en un sentido de que realmente habían otras metodologías que hay que aprender, pero no era culpa de los profesores o de mi profesor, que lo aprecio mucho, sino que teníamos que salir y ver que hay otras cosas que tal vez sí aplica un modelo de negocios, sí, un plan de negocios, perdón, pero son 15 páginas en donde todos estamos hablando bajo supuestos, absolutamente todo. Entonces, un plan de negocios para mí funciona cuando tenemos ya una empresa, cuando tenemos 3 años al menos, o por lo menos unos 2 o 3 años para poder entender cómo está funcionando tanto la industria como nuestro negocio, para poder generar métricas mucho más exactas. ¿Sí? Hacer un plan de negocios desde el día 1 es prácticamente hacer 15 hojas de puros supuestos. En cambio, lo que se suele hacer ahora es tener un modelo de business model. ¿Qué es eso? Es nada más un Canva, una plantilla en donde tenemos algunos segmentos para poder aplicar lo que necesitamos para nuestro producto. El producto es solo una parte, ¿sí? Es lo que agrega valor. Pero ¿quién es el segmento del mercado? ¿Cómo se conectan? ¿Por cuáles canales van a estar conectados? ¿Va a ser una plataforma? ¿Va a ser un business to business? Etcétera. ¿Sí? Entonces, ahí les dejo la inquietud. Esto también es toda una parte. Y por supuesto, encontrar ese ciclo de consumidor, porque el producto, de nuevo, es solo una parte, el negocio lo abarca, pero también necesitamos llegar a venderlo. Si está basado en una necesidad, créanme, se va a vender. No he visto ningún producto que tenga una necesidad identificada que no se venda. Ahora, el problema es en qué parte del ciclo del consumidor va a estar. En el estado de conciencia, de consideración, de compra, retención y recomendación, todo este proceso debería abarcar también nuestra empresa. ¿Sí? Al final, sinceramente, todo se resume en poder aplicar todas estas herramientas y poder generar todo ese conocimiento de nuestro usuario. Si nosotros sabemos quiénes son nuestros usuarios, ¿sí? Podemos hacer una mejor campaña de redes sociales, una mejor campaña de nuestro producto, podemos hacer incluso una mejora posterior. Podemos hacer una mejora en temas de innovación, pero también podemos crear nuevos productos en base a nuevas necesidades identificadas. Caso puntual, este caso me encanta porque es justamente uno de los casos que más causó sensación en Chile. Teníamos el Transvip, que no era nada más que una agencia te llevaba del aeropuerto a tu casa y de la casa al aeropuerto. Eso era todo. Llegó la pandemia, se cerraron todos los aeropuertos y por supuesto ellos tenían una flota bastante grande. Adivinen qué hicieron. Se cambiaron a hacer logística, porque todo el mundo necesitaba que te traigan los pañales, que te lleven los alimentos, que te lleven. Ellos en menos de creo que fueron 2 semanas o 3 semanas, cambiaron toda su logística para hacer una empresa de transporte de alimentos, de productos, etcétera. ¿Sí? Entonces eso les ayudó muchísimo. ¿Cuánto tiempo, perdón, estoy? No sé si me ayudan para saber cuánto tiempo estamos. ¿Te parece bien 10 minutos más? Estamos súper bien. Sí, yo creo que menos. Me demoraba, creo que 5, pero por si acaso. Ya, muy bien. En el caso de las corporaciones, creo que es algo interesante que ustedes también conozcan. Probablemente también en alguna de sus experiencias ya lo han implementado, pero quería también compartirles eso porque al mismo tiempo Design Thinking es solo una metodología, ¿ya? Se aplica para muchas áreas, tiene muchos aplicativos, eso es algo muy bueno, pero hay otras formas también de poder generar una metodología ágil que llamamos, ¿sí? Ojo que el agilismo no es hacer las cosas más rápido, ¿sí? Es más bien hacer las cosas que agreguen más valor de la forma más eficiente, ¿ya? Uno de esos procesos es el proceso, por ejemplo, una metodología que es el Scrum, ¿ya? Que aplica muchísimo para productos como software, ¿ya? Software, todo el tema de plataformas, estamos hablando de aplicaciones, tanto webs como mobile, nos ayuda muchísimo este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque la otra versión, la otra metodología es la metodología en cascada, que es la típica que nosotros estamos con el tema de proyecto, ¿no es cierto?
Cuando nosotros decimos, bueno, vamos a utilizar una tabla de Gantt, atípica. Esa es la típica que utilizamos en los proyectos. Sí, en estos nosotros no ocupamos ese tipo de planificación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la metodología en cascada, lo que significa es que todo va a ser consecuencia. Haciendo esto, con los resultados, el output de esto, hago lo siguiente, ¿no es cierto? Ese es como el proceso natural de cascada. Y ese es el que siempre hemos estado acostumbrados. Ahora, ¿qué pasa si viene una pandemia? ¿Qué pasa si viene un cambio? ¿Qué pasa si viene lo más... Se fue la gente, se cambió alguien, se fue el product manager, se fue la persona de producto? No estaban contemplados esos cambios en esa planificación. Todo era tan estricto. No, es que estos 2 meses es para diseñar. No, es que estos 5 meses es solo para ejecutar. Y los últimos 2 es solo para ponerlo a prueba. Imagínense lo que podría ser que una aplicación pase un proceso de 10 meses y los últimos 2 es para ponerlo a prueba. ¿Qué tal si viene el cliente y dice, no, pero es que esto no es lo que te pedí? O no, esto definitivamente no tiene nada que ver con mi necesidad, con lo que yo necesito, o esto no tiene lógica porque pasó esto. Imagínense decirle eso a los desarrolladores que estuvieron 10 meses desarrollando para decirles en los últimos 2 que lo que hicieron no tiene sentido y que volvemos otros 10 meses. No, entonces para evitar ese proceso, especialmente en el tema de software, lo que hacemos es aplicar, una de ellas es Scrum, hay otras más, pero la más conocida, digamos, es Scrum, ¿sí? ¿Qué significa? En cambiar esa metodología, incorporar al cambio y a la entrega de valor continua como algo fijo, ¿sí? Entonces nosotros ya pensamos en que va a haber cambios, ya asumimos eso como primer punto. Y entonces lo que hacemos nosotros es tener sprints, que llamamos, o lapsos de 1 a 4 semanas. Generalmente son 2 semanas, ¿sí? Y en esas 2 semanas lo que nosotros hacemos básicamente es, vamos a entregar valor. O sea, de toda la aplicación vamos a hacer, por ejemplo, la primera parte, que es todo el proceso de onboarding de la aplicación, de la introducción, cuando tú ingresas y pones tus datos y tu plantilla. Perfecto. En esas 2 semanas vamos a hacer tanto la parte de front, que llamamos, que es todo lo que ustedes ven, como la parte de back, es decir, todo lo que funciona por detrás de la máquina, ¿no es cierto? Y eso hacemos en 2 semanas, de tal manera que tú ya puedas utilizar la aplicación, al menos las 2 primeras semanas, ¿ya? Y entregamos valor y te pedimos feedback como cliente, ¿ya? Entonces, 2 semanas, feedback. Tomamos ese feedback, cambiamos, otras 2 semanas y así sucesivamente. Entonces, hacemos ciclos de 2 semanas, en 2 semanas, en 2 semanas, pero ojo, que también hay planificación. Aquí no es que todo es improvisado, ¿no? Hacemos una planificación y esa planificación lo que hacemos es lo dividimos en partes, de tal manera que cada vez que te vamos entregando valor y vamos recibiendo feedback, vamos incorporando eso, pero al mismo tiempo vamos avanzando en el siguiente punto, ¿ya? Y todo eso, a eso le llamamos una metodología ágil de Scrum, ¿ya? Obviamente hay muchas otras cosas más, ¿no? Hay un manifiesto de agilismo, hay unas sesiones que incorporamos en cada iteración para que podamos hacer este flujo más iterativo y más comunicativo y colaborativo, pero básicamente eso es lo que al final tratamos de lograr con estas metodologías. Y así creamos un producto innovador, un producto que agregue valor, porque no importa que sea innovador si no agrega valor, ¿sí? Debe agregar valor. Si un producto no agrega valor y se queda en la percha, no debería ser no debería ser llamado producto realmente, porque no está cumpliendo con su fin, ¿ya? Y bueno, eso básicamente creo que es lo importante. Aquí les mencioné algunos ejemplos, algunas temáticas, desde un poco recapitulando, ¿no es cierto?, de un poco del tipo de innovación que pueden haber. Hablamos de startups, hablamos de corporaciones, hablamos también de ese ciclo para poder basarnos. Acuérdense de esa fotografía, por favor, del sendero. No se acuerden de mi nombre, pero acuérdense de esa fotografía. Y acuérdense de que al final la base es la necesidad, ¿sí? Si no nos enfocamos en esa necesidad, créanme, vamos a hacer productos innecesarios. Y lo que más necesitamos ahora es generar muchísimos productos, pero realmente necesitamos que esos productos lleguen y cambien y mejoren la calidad de vida de las personas, ¿sí? Eso, básicamente. Y aquí una frase nada más: reinventarnos es como volver a nacer, pero con experiencia, ¿ya? Entonces, con eso les dejo. Muchísimas gracias. Como dice mi querido cantante que me encanta, gracias totales. Gracias otra vez a ti.
Tenemos un poquito de tiempo para hacer preguntas si las hubiera. Entonces, si tenemos preguntas, es la oportunidad para hacer. Alejandro. La Diana, me parece súper interesante, ¿no? La metodología, el tema del Agile, que es algo que se aplica mucho en tecnologías de la información, ¿no? El radar que nos muestras. Yo entiendo que es factible, ¿no? Y es muy viable hacer una inversión en innovación tecnológica en cualquier parte del ecosistema del planeta, en este mundo, en este momento. Sin embargo, eh, desde el punto de vista educativo, salud, ¿sí? Y, y de impacto social, ¿qué es lo que más te llama a ti la atención actualmente en el Ecuador? ¿Qué necesidades reales tiene el país? Súper, gracias Alejandro por la pregunta. Creo que es interesante porque estamos en un punto en donde podemos impactar en tantas aristas realmente. O sea, el impacto social no solamente puede llegar a lo que nosotros creemos y con la startup economía circular, creo que llegamos a entender eso de mucha mejor forma, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de reciclaje, ¿ustedes sabían que el reciclaje fue inventado por las industrias de botellas de Estados Unidos? Que realmente ellos implementaron el reciclaje. Porque ellos, en vez de decir, es mi responsabilidad como empresa hacer o tener otros tipos de materiales, dijeron, no, es responsabilidad del usuario poder reciclar. Y ahí nació el reciclaje. Entonces, a veces creemos que el impacto social va desde un ángulo de voy a ayudar a la persona, voy a hacerlo lo más alejado, digamos, de la cadena, de la raíz como tal. Entonces, creo que estamos en ese momento tan bonito en donde nos damos cuenta de eso, porque es muy difícil salir de que no es que no hay que reciclar, pero hay otras formas que son más importantes. Por ejemplo, ¿cómo le ayudamos a la industria? Que es casi que el 70% de nuestra contaminación viene de la industria. O sea, así todo reciclemos toda la vida, no va a cambiar si la industria no cambia. Entonces, por ejemplo, ahí también estamos haciendo impacto, tanto ambiental como social, pero estamos llegando a la raíz, ¿sí? Entonces, creo que estamos en ese espacio bonito que nos damos cuenta de que podemos hacer más cosas en ese espectro y ya no solamente ayudar en lo más tácito, en lo más, al final de la cadena, ¿sí? Entonces, podemos hacer más en todo ese espectro y eso está bien que hayan startups en el área puntual de ayuda, pero creo que hay que llegar a la raíz. ¿Cómo llegamos a eso? Todavía nos falta. Y con el tema de salud, creo que también es interesante cómo se maneja acá, por ejemplo, donde el tema de salud digital, habíamos muchas startups de biotech, por ejemplo, pero porque era la sede, ahí están todas las farmacéuticas en Alemania, estaba la mayoría también de las startups en Suiza, entonces se notaba que iba a haber mucho de ese tipo de startups. Acá, en cambio, el tema de salud digital está abarcada hacia cómo mejoramos los procesos también, por ejemplo. Acá tenemos mucho conflicto. Nuestros problemas acá son más de temas de procesos, por ejemplo, en hospitales, en clínicas, en cómo agendar citas, etcétera. Sí, son otro tipo de problemáticas, ya un poco más, hasta podemos llamar de, como digo, de proceso, pero ya no de índole como de biotech. No digo que no podamos hacerlo, de hecho deberíamos hacerlo porque estamos en todas las capacidades de hacerlo, pero son diferentes necesidades, urgencias, ¿sí? Allá no tienen la urgencia de los procesos porque ya eso lo vinieron haciendo desde hace tiempos. Acá la urgencia es eso. Cambiemos primero esa urgencia y después van a la prioridad 2, prioridad 3, prioridad 4. Entonces también estamos en un tema de prioridades acá, ¿no? Y eso va a pasar en todas las áreas igual. Gracias, Alejandro. Excelente, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Vladimir está alzando la mano. Sí, gracias por la explicación, Denita, muy interesante. Qué chévere conocerte. Yo también estudié empresarial. Bueno, no nos hemos conocido, pero qué bueno. Quería hacerte dos consultas en base a tu amplia experiencia. Primero, ¿qué consideras que ha cambiado en la innovación ahora después de la pandemia? Es decir, el proceso de innovación tiene características especiales que tú las conoces muy bien. ¿Y qué viste ahora que pasó la pandemia? Siendo la pandemia un suceso
que no ha pasado desapercibido para nada y bueno, se lo analiza desde varios ámbitos, incluso sociales, de desigualdades y tanta cosa, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué ha sucedido con este proceso de innovación? Y otra pregunta que siempre he tenido sobre las startups, no, yo no tengo experiencia en esa área, yo estoy más en negocios tradicionales, pero he visto crecimientos muy importantes, incluso en Europa, de muchas startups. ¿Consideras que son una solución o un gran aporte a la economía o simplemente está en un nicho de mercado que logra hacer dinero rápido de una manera innovadora y ágil, pero no contribuye de una manera determinante a la economía? Determinante me refiero a que, ¿qué es determinante en la economía? Por ejemplo, la producción a gran escala, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Pero estas empresas parecen dar la idea de que escogen un nicho de mercado y lo explotan muchísimo y les va muy bien, pero no sé si eso a largo plazo puede generar empleos, puede generar bienestar. ¿Cómo lo ves tú desde ese punto de vista, teniendo mucha experiencia en eso? Gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti por las preguntas. Súper interesantes también. Creo que voy a partir de la segunda. El tema de las startups, bueno, primero que me apasiona, que desde que me acuerdo, siempre estaba en ese tema y ha sido ensayo tras ensayo, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero creo que ahí el tema es que sí genera un impacto económico, pero sí tienes razón. No es tan evidente por un lado, toma bastante tiempo poder llegar a que ese ecosistema llegue a ser un ecosistema, por ejemplo, dinamizador como el caso de Chile, el caso de Argentina, que fue otro boom, el caso de Brasil, el caso de Israel, que también es muy conocido, ¿sí? Y bueno, Silicon Valley creo que ya todo el mundo lo conoce, pero estamos muy lejos de poder parecernos y tampoco deberíamos. Pero lo que llegó a hacer eso, o ese efecto de ecosistema startup, que podemos llamarlo, incluso hay un libro que habla de ese efecto, es que trae inversión, siempre y cuando las condiciones de ese país ameriten para ese tipo de inversiones. Entonces, ¿qué es lo que hace este efecto de startups? Es que el momento que nosotros tengamos, y va a sonar muy trillado esto, cuando tengamos un unicornio que se llama, es decir, una empresa que está valorada en más de 1.000 millones, en ese momento regresan a ver acá al país y dicen, a ver, ¿quiénes están generando esto? ¿Sí? Y eso le pasó a Israel, cuando ellos tuvieron se me fue, unicornio, empezaron a generar, es más, los mismos inversionistas del país, porque hay muchos inversionistas actualmente en el país, nosotros tenemos una interesante lista de inversionistas acá, que muchas veces invierten afuera. Entonces, en vez de que inviertan afuera, empiezan a invertir adentro a nuestras startups internas y se empieza a generar un círculo virtuoso, ¿ya? Por ese lado es bueno, porque generas inversión local. La gente que antes invertía en lugares tradicionales, en propiedades, empieza a tomar un poco más de riesgo. ¿Y qué genera eso? Que más gente se arriesgue, sobre todo gente que conoce, ¿no? Por ejemplo, especialistas, científicos incluso, que se arriesguen a entrar a la jugada de las startups y que puedan generar productos muy buenos. ¿Sí? Entonces, eso mejora también la calidad de las startups, mejora más inversión y también generamos más unicornios. ¿Eso qué hace? Que venga más inversión acá y así sucesivamente, ¿no? Entonces, se genera todo un círculo virtuoso ahí. Pero también pasa que viene mucha gente que se deja deslumbrar por el hecho de que va a generar miles de millones y no es así. Es realmente una jornada bastante difícil, es trabajar, no solo trabajo de arduas horas de trabajo, sino también que puedes perderlo todo, ¿ya? Así de la noche a la mañana, porque puede llegar situaciones que se van de control. Entonces, también tienes que generar ese riesgo, ¿no? Yo te puedo hablar de los compañeros de las startups que hay, por ejemplo, ahí está Kushki, está Cryptos, y todos ellos pasaron de tener 3 personas aquí en el país contratados a equipos de 80, 50. Y no estamos hablando de 50 personas en calidad de Uber, como vino Uber acá, ¿no? Y que todos están trabajando en pésimas condiciones, sino que estamos hablando de data scientists. Tienen un departamento de data scientists porque ellos hacen machine learning. Tienen 20, 30 desarrolladores senior, ¿sí? Que son de los mejores del país, que regresaron de hacer sus maestrías o están haciendo acá sus maestrías. Entonces, están contratando a toda esa gente que conoce y sabe, entonces generas más interés y más gente quiere hacer data scientist y necesitas más datos y así sucesivamente, entonces necesitas a esa gente que se vaya preparando. Ese tipo de startups, yo les aplaudo,
las admiro y creo que deberíamos tener más de esas, ¿sí? Porque de ahí se trata, justamente esa es creo que la misión de ellos también. Pero como te digo, también hay de las otras que se dejan deslumbrar y bueno, ahí terminamos con la jornada. Pero siempre va a haber ese proceso, ¿no? Ahora, respondiendo rápidamente a tu pregunta de la innovación, ¿qué ha cambiado? Creo que es maravilloso que las empresas ya se hayan abierto a la idea de la innovación, y no solamente la innovación interna, ¿no? La que ellos tienen que hacer innovación, sino la innovación abierta. ¿Qué significa? Que básicamente están abiertos a trabajar con incubadoras, están abiertos a trabajar con startups, están abiertos a trabajar con empresas, consultoras, que conocen un poquito más, y eso hace que sea más rápido ese proceso, porque al final, ¿quién va a ser el que se beneficie? El usuario final o la empresa, ¿no es cierto? Quienes sean sus clientes. Entonces, yo creo que por ahí eso es lo interesante. Hemos abierto ese panorama, ese espectro gigante de empresas que antes decían, no, yo quiero hacer las cosas bajo mi forma, mi manera, mi mundo, mi globo, y vivían en una burbuja, ¿ya? Y ahora se dieron cuenta de que no se necesita tanto y que puede venir un competidor y que los puede quitar una parte del mercado, ¿sí? Entonces, eso también hizo un poco despertar a la gente. Yo les mostré la estadística. Imagínense, 80% creía que su modelo de negocio iba a estar en riesgo. Seguramente voy a revisar las estadísticas. Eso seguramente subió a un 95%. Me arriesgo a decir. ¿Por qué? Porque la gente ya vio que cada vez las personas se pueden lanzar más a lo digital. Si la gente antes no compraba remoto, ahora ya lo hace, o por lo menos ha intentado. Entonces, estamos ya también en ese proceso de que el usuario se está volviendo ahora un usuario digital. Y eso también va a ayudar a otro tipo de innovaciones. Eso. Muchas gracias. Vamos con Pablo. Me parece que tenemos una duda. A ti. Y también Gracias, Vanessa. Diana. Muy amable, gracias. Creo que son 3 inquietudes, disculpa. No, por favor. La número 1 es, ¿qué consideras tú que debería ser el escenario adecuado para que las startups se desarrollen en el país o haya más desarrollo de startups en el país? Me refiero a un escenario económico, legal, lo que hablan a veces mucho de la estabilidad legal o seguridad legal que mencionan en algunos lados. ¿Qué necesitamos como país, digamos, para que haya un mayor desarrollo de eso? Incluso, obviamente, aparte de que la sociedad en sí mismo sea más digital, si queremos llamarlo así, ¿no? La segunda pregunta sería, ¿qué le quitarías o qué le añadirías tú al aspecto académico ecuatoriano? Me refiero a carreras de pregrado, posgrado, que puedan motivar un poco más este tipo de cosas. Y en eso quizá ir más allá de no transformar la academia en algo meramente instruccional o de recetas, sino que a la vez que te permita aprender, también te permita desarrollar este tipo de ideas, emprendimientos, startups, ese tipo de cosas. Perfecto. Muchas gracias. A ti, gracias. Si tenías otra, me avisas igual. Voy a empezar con la última igual. Creo que es súper interesante la pregunta. Nadie me había preguntado eso y creo que es interesante porque es estos espacios en donde deberíamos conversar también de eso, ¿no? ¿Qué podemos brindar? Yo creo que algo que le aplaudo muchísimo a Antonio es justamente hacer estas invitaciones a estos espacios. A mí me hubiera encantado de toparnos con alguien por fuera del aula y simplemente que nos converse de su historia. Puede ser que no se acople mucho a lo que estoy haciendo o sí, pero por lo menos me deja o me hubiera dado cuenta de que hay muchas cosas que todavía necesito entender o ver o conocer o que me interesa o que quizás sí es algo que me gustaría hacer en el largo plazo. Entonces, creo que algo que sí le falta todavía a toda la educación, no sé, en general, no puedo decir, incluso eso también le pasaba mucho en otros países, ojo que no es solamente de acá de Ecuador, es buscar ese balance entre teórico y práctico, ¿sí? Porque a veces nos quedamos en un 80 teórico y un 20 práctico, ¿ya? Y no es suficiente. No es suficiente porque hasta que uno no aprenda, no vamos a poder realmente interiorizar ese conocimiento, saber en qué nos equivocamos o que lo que interpretamos no era, o hasta poder cuestionar y decir, no, a mí no me pasó esos resultados. ¿Qué hice? A ver, ¿qué pasó? Entonces, llegar a ese punto de cuestionamiento y de crítica constructiva, creo que ahí es donde debemos llegar. Cuando hemos llegado a ese punto es porque ya estamos en ese momento en donde podemos decir, sé algo, no totalmente todo, pero sé algo que me permite defenderme o sé una herramienta que me permite aplicarlo en sus distintos escenarios.
¿sí? Entonces, al final, creo que tanto a nivel de pregrado, no puedo hablar por el tema de posgrado, pero creo que sí nos hace falta más herramientas, ¿sí? Como que uno llega y creo que porque diferentes razones uno termina haciendo ochos para poder arreglar o resolver un problema, pero no debería ser así. Creo que hay muchas herramientas como la que mencioné, o metodologías como por ejemplo Design Thinking, que no es nada del otro mundo, simplemente que si se aplican, tú vas a poder entender eso y seguramente uno lleva eso a sus trabajos, ¿no es cierto? A sus laboratorios o a sus prácticas o a sus ambientes de trabajo, ¿no? Y eso hace que se genere todo, de nuevo, otro círculo virtuoso, ¿ya? Entonces, si partimos de que la universidad es esa célula en donde empieza ese punto, ¿qué vamos a esperar de la industria? ¿Sí? Si la persona que está dentro de la empresa no tiene ese pensamiento innovador, ¿por qué la universidad no le dieron? Entonces, todo parte de la universidad. Si la universidad tiene esas herramientas, tiene ese pensamiento creativo, tiene esas materias, después la misma empresa va a tener ese pensamiento porque su colectivo, porque el alma, podemos llamarlo así, si queremos, tiene ese pensamiento. Entonces, salir de que alguien no hable de innovación en la empresa va a ser raro. ¿Por qué no hablas de innovación? Si eso nos dieron, es como lo más básico. Así debería ser, creo yo. No lo he visto en todo su potencial, pero creo que cuando se tiene un ambiente así sería otro cantar, creo. Entonces, eso por un lado. Pero eso también lo forman también los estudiantes, cuando tienen estos espacios, cuando ya conocen que se puede hacer más cosas, pedirlo, ¿no? O sea, que los otros profesores también hagan eso, ¿no? Que a ver cómo podemos hacerlo más práctico, busquemos esos espacios, qué más podemos hacer, ¿no? Entonces, eso por un lado. La primera pregunta me parece el tema de las startups, ¿no? Creo que si tú le preguntas a un emprendedor o emprendedora, te va a decir, muchas veces he escuchado, no todas por suerte, dicen, es que hace falta financiamiento, hace falta financiamiento. Y yo te puedo decir que yo creo que al haber trabajado como parte de gerente de inversiones, tuve la oportunidad de hablar con muchos inversionistas y me decían, ese es el peor error que le puede pasar. Lo peor que le puedes dar a una persona es dinero. ¿Por qué? Porque le estás dando el dinero sin haber dado el conocimiento. Entonces, si esa persona te dice, solo me hace falta la plata, y con eso estamos, mentira. No nos hace falta, o sea, nos hace falta financiamiento, sí, pero antes del financiamiento nos está faltando el conocimiento. Hay muchos emprendedores que si en este momento yo les doy $500,000, se van a gastar ese $500,000 en algo que no está hecho bien. ¿Por qué? Porque no se basaron en la necesidad, se basaron en una tesis, porque saben hacer unos drones maravillosos, pero no se basaron en la necesidad del mercado. Y ese $500,000 a la basura, literal. Entonces, no es la plata lo que les hace falta, sino es el conocimiento, es esa base, es cómo genero productos, cómo genero experimentación, cómo hago pruebas en ciclos cortos. Eso nos hace falta. Entonces, y eso no lo saben hasta que uno tiene la plata, se gasta la plata, no le funcionó, y ahí dicen, me faltó más conocimiento. Necesito otro $500,000 más. Pero claro, ya te gastaste $500,000, ya los inversionistas ya no quieren, entonces ya no se genera lo mismo. Entonces, si a mí me preguntas qué le hace falta, yo creo que nos hace falta generar más de ese conocimiento, de compartir ese conocimiento, porque hay algunos emprendedores que ya tienen ese conocimiento acumulado y que sería maravilloso que puedan compartirlo para que otros emprendedores y otros emprendedores no cometan los mismos errores y puedan salir. Y así levantar mejor capital, ¿sí? Porque ahí sí los inversionistas van a tener un rendimiento a largo plazo, por ejemplo. Entonces, creo que por ahí parte un poco lo que nos hace falta acá. Muchas gracias. A ti. Tenemos Vanessa también, me parece. Sí, gracias. Bueno, creo que igual viene un poco orientada a mi pregunta lo que acabas de responder. Y más que todo porque tú mencionaste que aquí en el Ecuador están surgiendo estas startups de, más que todo del área de software, de machine learning, de todas estas tecnologías que quizás, aquí sí voy a decir este comentario sin fundamentos, son una de rápido, de obtención rápida de productos, y dos, quizás la inversión no es tan fuerte. ¿Y a qué me refiero con esto? En el campo de la biotecnología, cuando hablamos de desarrollos de productos biotecnológicos, nos han dicho, igual desconozco aquí en el Ecuador cómo esté funcionando, aunque dudo mucho de que esté surgiendo, pero necesita una gran
fuente de financiamiento, porque los desarrollos igual llevan mucho, como que muchos procesos, ¿no? ¿Y por qué te menciono esto? Porque igual yo pude tener un acercamiento al caso argentino, en donde, claro, allá desde el gobierno, desde producción o desde lanzamientos de campañas, investigadores de universidades han logrado desarrollar y patentar diferentes productos que luego son financiados, o más bien tienen la lógica de para participar necesitan inversión de alguna empresa, ¿no? Que financie ese proyecto. Y aquí en el Ecuador no es sentido, y aquí espero que me corrijas si es que tú conoces, si hay inversión en otros campos, ¿no? En otros campos que realmente estamos formando, y eso creo que ha sido un gran debate igual en nuestras materias, que estamos formando mucho talento humano en ciertos campos que a la final no se está generando ni startup ni industrias, porque no ven este lado de estos desarrollos tecnológicos, y lo que estamos haciendo es que estos jóvenes se vayan como esta fuga de cerebros, ¿no? Del país. Entonces, no sé aquí en el Ecuador cómo están viendo este otro lado de estas otras tecnologías que son desarrollos que quizás no salgan en 4 semanas, como nos mencionaste es el ejemplo, ¿no? De una aplicación de móvil o de este tipo, ¿no? Sino que a nosotros sí nos lleva mucho más tiempo en desarrollar un producto. No sé si tienes algún conocimiento o si en el Ecuador se está hablando del desarrollo o de ver cómo hacer inversiones dentro de estos productos para que surjan este tipo de startups. Maravilloso. Y yo creo que es estupendo también la pregunta y la diferencia que existe, ¿no? Porque, claro, como tú mencionas, todo lo que sea, incluso en el tema de salud digital, nosotros cuando teníamos algunos emprendimientos, no puedes hacer un claim o no puedes decir esto salva una vida si no tienes por lo menos unos 5 o 10 años de estudio por detrás, vas a una tesis doctoral, vas todo un proceso, y ni se diga si eres, por ejemplo, una máquina que quieren implementarlo, tienes que pasar por clase tipo 1, tipo 2, tienes que pasar por clinical trials y todo un proceso, y eso puede tomar al menos 5 años, ¿sí? Entonces, no es algo tan simple. La base, la parte primordial, la primera ápice, digamos, es que tiene que estar basado en que realmente alguien lo necesita, porque después de pasar 5 años, ahí sí $1 millón o euros en ese caso, y que no llegue a nadie a necesitarlo, eso sí, ese es el más grande problema. Entonces, lo que, un poco para desfragmentar la pregunta, creo que de todas maneras necesitas a un inicio, este estudio, esta parte básica, que sepas que hay gente que lo necesita, que tienes la base conceptual, el análisis, el estudio, la investigación más básica para decir que una vez que se desarrolle a su máxima capacidad a escala que deberías hacerlo, va a tener tantos, porque sabes que hay una base, ¿sí? Porque entonces ahí la inversión es mucho más fácil, y de hecho el inversionista, sobre todo en salud digital, que busca estos emprendimientos, sabe que el retorno va a ser de unas 30 veces. ¿Por qué? Porque es tan impresionante los resultados que pueden llegar a ser, que también es un riesgo grandote, por supuesto, pero definitivamente el impacto que puede causar incluso puede llegar a los 30x, o sea, es 30 veces más, ¿sí? Pero de nuevo, tiene que partir de esa primera base de que tiene que estar validado, porque sin esa validación técnica y de mercado, es decir, que exista un aplicativo que pueda retornar, sea para farmacéuticas, sea para hospitales, clínicas, laboratorios, etcétera. Entonces, ahí sí pasamos a una siguiente fase de poder levantar capital en estos casos, para poder levantar, pero no levantar capital solamente para el primer año, ahí tienes que levantar para todo el ciclo, que son como los 5 años que necesitas para que puedas sacar. Sin eso, si solamente te ayuda el primer año, entonces no es un buen inversionista, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa en el país? Lamentablemente, acá en el país, yo personalmente no he visto que haya inversionistas que se arriesguen a ese tipo de emprendimientos que tienen 5, 7 años de desarrollo, ¿sí? Porque están buscando lo que llaman unas cebras, es decir, no unicornios, porque eso podría ser un unicornio, por ejemplo, potencial, pero están buscando lo que sea rápido, que la aplicación móvil, que la plataforma de e-commerce, porque son necesidades rápidas, son necesidades masivas, y también ese tipo de emprendimientos
queramos o no, tienen que salir del país. No pueden quedarse aquí, lamentablemente. ¿Por qué? Porque los clientes más grandes van a ser las farmacéuticas. Entonces, por ejemplo, o sales a Argentina, como ya lo dijiste, o sales a Brasil, o México, o definitivamente Estados Unidos, Europa, etcétera. Lo más cercano son esos tres. Colombia también podría ser. Pero definitivamente nuestro país, y eso lo han dicho muchas veces, lo van a escuchar en muchos eventos, somos un buen laboratorio. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros aquí somos un nicho, probamos rápido, prueba y error, y luego podemos llevarlo a otro país. Es cierto, sí funciona, ¿sí? Si a ti te sale aquí, luego lo puedes llevar a otro país, lo patentas, porque acá patentarlo no tiene mucho sentido. Pero si lo patentas en Estados Unidos, en Brasil, por ejemplo, sería otro cantar, ¿ya? Ahora, así como nosotros decimos que es un laboratorio, Chile le dice lo mismo, Colombia dice lo mismo, Perú dice lo mismo. Tú vas a los eventos y ellos dicen, somos el laboratorio de Latinoamérica. Nosotros decimos exactamente lo mismo. Entonces todo el mundo se cree laboratorio y no es así. O sea, realmente sí tenemos una manera cada uno de ser un laboratorio diferente, pero al final tienes que pensar que si haces un emprendimiento o si vas a hacer una investigación, tienes que levantar capital, por ejemplo, de Chile o de Brasil, porque tienes que salir. O sea, puede llegar a ser tanto el impacto que o sea, puede iniciar acá, pero tiene que llevarse a otras instancias mucho más grandes, definitivamente. ¿Que hay empresas que quieren ayudar? Definitivamente creo que sí, solamente que hay que tal vez ser lo de los pioneros, en este caso. Desconozco si hay algunas empresas en esa línea que ya estén haciendo algo más en temas de salud digital, por lo menos en esos temas. Sé que en Chile lo están haciendo, en Brasil también, pero en Ecuador, la verdad, no he conocido de algunas que estén bastante involucradas en ese tipo de industria, precisamente. Gracias, Diana. ¿De qué? Gracias a ti. Fernando. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Realmente bastante esclarecedora. Sin embargo, tengo una duda. Tú hablabas de hospitales dinosaurios, de negocios dinosaurios. ¿Por qué a lo mejor no están dentro de la línea de innovación de las startups, perdón? Por ejemplo, en el caso, ¿cómo, o sea, dejarían de ser dinosaurios? O no sé si está a lo mejor bien establecido el término dinosaurio, si es que lo ves desde un punto de vista de que no innovan, se mantienen con procedimientos antiguos y cosas así. Sin embargo, si es que algún startup les vende tecnología, por ejemplo, qué sé yo, Israel es uno de los países pioneros en innovación en medicina, ¿no? Como incluso, por ejemplo, ya hablemos de los microrobots que ellos tienen para administrar quimioterapia a las personas con cáncer. Ya. El momento que esta clínica dinosaurio que tú mencionaste compra esa tecnología o se asocia, ¿dejaría de ser dinosaurio o cómo es el tema? Realmente ahí me confundí un poco. Solo eso quería que me aclares, nada más. No, y totalmente, creo que muy válido sobre todo tu pregunta, porque yo cuando hablo de dinosaurios es por un término que también yo lo escuché y lo cogí, y era interesante porque decían los dinosaurios. No sé si ustedes se acuerdan, pero hay los tiranosaurios Rex, ¿no es cierto? Que tienen las manitos cortitas y que no alcanzan a coger nada. Pues yo me acuerdo que un mentor, de hecho un inversionista mentor nos decía, son dinosaurios porque son como tiranosaurios Rex, en donde tienen pisadas muy grandes pero lentas, manos muy fuertes pero cortas, ¿sí? Y definitivamente viven en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros trabajamos con farmacéuticas? Por eso los llamábamos dinosaurios y los hospitales también. ¿Por qué eran denominados así? Porque tienen muchos procedimientos, ¿sí? Que al igual abarcan muchos procesos, y eso hace que sean muy lentos, que tengan que tomar decisiones, y para tomar una decisión pueden pasar meses, y no años, dependiendo de qué tipo de decisión sea. Y eso puede abarcar muchos, es más fácil para ellos decir que no que decir que sí. ¿Por qué? Porque tienen esa aversión al riesgo. Entonces, si de mí depende tomar una decisión que puede ser una pérdida de $10 millones a la empresa, entonces mejor digo que no. ¿No es cierto? En vez de pensar que eso puede ser, si digo que sí y firmo, va a ser una ganancia de 100 millones. Pero como hay un minúsculo porcentaje de riesgo, entonces voy a decir que no. Entonces se detienen los procesos. Y así pasa con todos. Entonces tienen una jerarquía bastante poco flexible, bastante estricta. Entonces es difícil poder pasar proyectos de innovación o hacer incluso iniciativas y así. Entonces era bastante complicado con las farmacéuticas poder
abarcar esto, pero a raíz de muchos ejemplos, muchos unicornios, etcétera, empezaron a abrirse un poco más, ¿ya? Se dieron cuenta que si ellos no se abren, van a perder, porque la competencia se va a abrir. Entonces, si no se abría, por ejemplo, Sanofi, se iba a abrir Bayer, y Bayer ya está haciendo más cosas. Entonces, más porque no quieren dejar de perder de vista la competencia, empezaron a abrir y a hacer lo que llaman innovación abierta. Y ahí hacen exactamente lo que tú dices. Innovación abierta es trabajar con las startups, sea que las startups te vendan tecnología, sea que las startups son parte de tu conjunto, o sea, las absorbes, las compras. Y hubo un boom de compras de startups parte de las farmacéuticas, entonces empezaron a comprar startups porque les resultaba más barato. A lo mejor hacer esa tecnología les llevaba 5 años y a lo mejor lo compro por tantos millones, ¿no? Entonces empezaron a comprar las startups, ¿no? Entonces ahí también son un poco más abiertas. No es que dejan de ser dinosaurios, siempre y cuando su mentalidad haya cambiado también, porque también nos topamos con muchas empresas que lamentablemente compraban a startups, decían que hacían cosas con startups, pilotos, proyectos pilotos y así, pero realmente por adentro no habían cambiado absolutamente nada. Seguían haciendo las mismas y las mismas cosas siempre, solo era pura pantalla. Entonces, si no cambian su mentalidad y no incorporan, ¿sí?, ese pensamiento de que tienen que hacer iteraciones, de que tienen que ser más flexibles, de que tienen que tener más independencia, sin esa independencia de cierta forma de decisiones para generar incluso más experimentos, más trabajos colaborativos con startups o con otras entidades, pues se iban a quedar ahí en la obsolescencia, ¿no? Entonces, por eso les llamamos un poco dinosaurios. Ojo que no son todos, también hay otros que lograron cambiar, se demoraron décadas realmente en cambiar y tuvieron que ser varios presidentes, varios CEOs y así sucesivamente hasta que llegaran a ese proceso de cambio total. Hay otras empresas, en cambio, que son innovadoras por su propia naturaleza, o sea, desde que nacieron son innovadoras y han mantenido eso conforme van escalando, lo cual es maravilloso porque no han cambiado y siguen innovando. Amazon, por ejemplo, es uno de ellos, a pesar de que no es de mis favoritos por todos los temas legales que tiene, pero ellos sí llegaron a manejar la innovación como parte de su núcleo y no solamente como algo que lo tienen que hacer de vez en cuando, ¿no? Y una consulta más. Claro. ¿Y dónde se ve eso con mayor peso? ¿En lo privado o en lo público? Realmente, o sea, que hay esa poca flexibilidad para adquirir tecnología o para innovar o para dejar de ser ese tipo de empresas a lo mejor que están muy en el pasado. Sabes que eso es súper interesante. Lamentablemente en la parte privada por lo menos hay la motivación de que quieres tener mejores réditos, ¿no? O quieres optimizar tus costos. Entonces, de cierta manera, la innovación se vuelve como un vehículo para poder lograr uno de esos dos objetivos. Puede llegar a ser, no necesariamente. Pero en cambio, en el sector público, cuando debería ser el objetivo de brindar un mejor servicio al público, literal, o a un segmento dado, a una industria porque quieres apoyarla, no sé en qué punto realmente. Yo también he trabajado en el sector público, trabajé en el CEACES y en la Politécnica, también fui técnica docente en una época. Entonces, no hay esa motivación, o por lo menos no es compartida. Entonces te topas con un ambiente en donde cada uno está en diferentes proyectos, con diferentes motivaciones, y aunque no todos, hay algunas personas que sí mueven proyectos innovadores, que sí hay esa innovación, que no puedo decir que no haya, pero hay otro grupo también que no va a querer, o sea, que va a decir, no, ¿para qué nos vamos a arriesgar si así estamos muy bien? ¿Para qué vamos a hacer las cosas diferentes si así estamos muy bien? Entonces, ahí creo que hay más pelea interna, lamentablemente, porque la gente está cómoda y mientras la gente esté cómoda, no se va a mover. Entonces, la innovación va a tener que ser esa incomodidad. O sea, para mí, innovación es incomodidad. Es decir, tienes que moverte de tu zona de confort y hacer algo nuevo que no necesariamente va a ser cómodo al principio. Entonces, creo que en el sector privado se ve eso con más facilidad, hay más recursos que con el sector público. Sin embargo, hay ciertas entidades que por ende tienen que ser de investigación, por ejemplo, ¿no? Entonces están hechas para poder generar esa investigación y poder generar proyectos innovadores que después otras entidades tienen que aplicar. Pero si hablamos en términos generales, el sector privado toma la carrera en primer lugar que el sector público.
Claro, o sea, mi pregunta más iba porque, por ejemplo, bueno, a lo mejor no sé tu contexto, el que estás diciendo si es en Latinoamérica o es en Europa o es en Norteamérica. Porque, claro, Ya. si hablamos, por ejemplo, de Israel o de Alemania o de Estados Unidos, el sector público funciona de diferente forma, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la industria armamentística, los países de la OTAN, Norteamérica, funcionan como un relojito suizo. O sea, ahí todo Claro, es pero innovación, millones de dólares en inversión, o a lo mejor es por el sector que realmente les interesa o el sector que les genera más réditos, en el cual, por ejemplo, el sector público está interesado y vota recursos para eso. porque lo acabas de decir exactamente muy bien. Son sectores estratégicos, lo que acá también llamamos los sectores estratégicos, que es donde genera la innovación, sea porque necesitamos una fuente de energía más sostenible, no podemos seguir, ya no podemos depender, etcétera, etcétera. Se generan estas entidades que tienen y estratégicamente el país invierte. Por ejemplo, te voy a dar dos casos. El de Alemania, a nivel de sector público es terrible, pero nunca había visto un país con tan pésimo, procesos burocráticos, impresionante. O sea, todo te mandan por papel, 2 veces si es necesario. Entonces, tú te demoras haciendo un trámite, uy, puede ser unos 2 meses hasta 8 meses. Son procesos muy, muy cerrados, la gente es muy, muy cerrada, no está abierta a comentarios, no está abierta a retroalimentación, por ende la innovación no se da. Entonces, pero ciertos aspectos específicos, como por ejemplo el tema de todo el tema de biotecnología, que es uno de sus fuertes también. Todo el tema de ciencia automovilística, todo el tema que tiene que ver con el tema de sus industrias, en que son fuerte Alemania, eso le invierten toda la plata que sea necesaria. Y existen financiamiento de 1 millón de euros para arriba, para todos aquellos laboratorios o todos aquellos científicos que estén haciendo en sus áreas estratégicas. Pero si estás fuera de esas áreas, el sector público es pésimo, muy, muy, muy malo. ¿Sí? Lo mismo con Francia. Pero si estás en unas áreas, ahí va a haber ese flujo de ingresos, ese flujo de conocimientos, ese flujo para que puedas generar. Lamentablemente no se esparce, ¿sí? A diferencia de la empresa privada que tiene que ser como, o es todo o nada, de cierta manera, algunos casos, ¿no? El caso de Chile, por ejemplo. Lo que hicieron ellos es, en cambio, ser lo más eficientes posibles, y ellos son muy, muy eficientes a nivel de empresa pública, perdón, de sector público, de tal manera que todo funciona de una manera muy estructurada. Es impresionante, desde el momento que tú llegas, tienes incluso una certificación en línea, entonces puedes hacer un montón de cosas y no necesitas estar presencial desde antes de la pandemia, ¿no? Entonces ya venían con bastantes cosas innovadoras, e incluso el mismo, me acuerdo, el SRI de allá, hacía hackatones que llamamos, que son como una especie de 3 o 4 días en donde la gente programadora llegaba y hacía código y sacaban aplicaciones. Pero eso es el sector público, imagínate que lo hacía allá. Entonces, era interesante cómo estaban abiertos a poder acoger nuevas ideas de afuera, ¿no? Entonces, eso también ayudó a que cambiaran un montón, a que recibieran retroalimentación de sus usuarios, mejoraran sus procesos. Obviamente les falta un montón de cosas, ¿no? Pero eso es un poquito más, por ejemplo, alrededor de todo lo que pasó con la pandemia, hicieron que unas mejoras impresionantes también en sus plataformas, ¿sí? Y también se enfocan, así como otros países que se enfocan en la innovación en ciertos puntos, ellos también, por ejemplo, la parte minera, ellos invierten muchísimo en startups y todo lo que tenga que ver con la parte minera, porque es su fuerte, es lo que les da ingresos al final de cuentas. Y también en todo lo que tiene que ver con contaminación, porque lamentablemente 6 de las 10 ciudades de toda América, de las más contaminadas, están en Chile. Se les ha secado, creo que ya 2 lagos. Es súper contaminado Santiago de Chile, entonces tienen muchos problemas, pero porque precisamente porque tienen problemas y van a tener a largo plazo más problemas, entonces se enfocan en que la innovación los recursos estén enfocados a eso. Pero no sé si eso tal vez responde un poquito más. No, sí, de hecho, muchas gracias por la aclaración. Chévere, gracias, Fernando. Creo que con eso podemos ir cerrando. Gracias otra vez, Dianita, por acompañarnos esta noche. Sin duda alguna que nos dejas muchas reflexiones. Como buena maestra nos dejas muchas dudas, reflexiones y curiosidad para seguir en estos temas. Así que te agradecemos profundamente
y esperamos pues seguir contigo mirándonos pronto. Claro que sí, yo muy agradecida también por sus preguntas, por todas sus inquietudes también. Al final de cuentas, como les dije, esto solamente es compartirles un poquito de lo poco que he pasado, de los errores que he cometido para que no los cometamos, porque al final de cuentas de eso se trata y con gusto estaremos en una próxima ocasión acá también. Muchas gracias por la invitación, Antonio.